desarrollo de el sistema moderno de salud en el modelo médico hegemónico, en esto del surgimiento de la medicina científica y su expansión y sus características, ¿no? Y también algunas críticas a ese modelo, que es de alguna manera el modelo bajo el cual todavía se maneja la salud en nuestras sociedades modernas. ¿Qué más? Vimos algunas características de cómo manejamos la salud en estas sociedades modernas, ahora más cerca, en el tiempo, ya en el siglo XXI, después de haber hecho las críticas al sistema y demás. Y después nos metimos ahora a lo último, en la última clase y en la última parte, con algunas cuestiones bien de ciertos tópicos que inauguraron varias líneas de investigación en sociología que cuando se refieren a la cuestión de la salud y la enfermedad, que por un lado teníamos como las más estructurales, podríamos decir, allá bien al principio habíamos visto un poco de qué sería una estructura social. Son esas cosas que no cambian mucho y que afectan a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué determinantes estructurales tiene la salud? Y que una de las principales es la economía, el funcionamiento de la economía y su relación con eso. Pero también hay un punto de vista más desde, no diría de lo subjetivo ni tampoco de lo individual, pero sí una mirada más en grupos más chiquitos, en cómo funcionan los sujetos cuando están unos con otros en el contexto de un consultorio, en una sala de espera. Eso también hay ramas de la sociología que se dedican a estudiar eso. Entonces, están los estudios bien macro, llamamos a esto, que se dedican a pensar en las estructuras sociales y su vinculación con la salud, y estudios microsociales que también van a estudiar los problemas o las problemáticas de la salud, pero a niveles más chiquititos, siempre desde la sociología, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es meternos con el sistema de salud argentino específicamente. Bueno, Deb dice que va a grabar la clase. Igual, si alguien más puede grabarla, por las dudas, también puede grabarla. Voy a poner esto para que se vea bien. A ver. Ahí, espérenme que acomodo bien y empezamos. Me falta más altura acá. Ahí está. Bueno, espero que no se corte mucho. Entonces, bien, lo primero que vamos a ver acá es que
ese sistema de salud argentino va a ser un modelo, un modelo entre otros posibles. En cada país va a tener su sistema de salud y ese sistema de salud va a funcionar de maneras distintas. Ustedes, si ven el texto de Giddens, les va a hablar o el de Maciones y Plummer, les va a hablar por ahí de la situación en otros países y cómo, bueno, hay bastantes diferencias. Además de que todos los países tienen distintos niveles de pobreza, de desigualdad, de riqueza. También en específico con respecto a la salud va a haber distintos modelos. Y a veces no es que esto también, a veces ese sistema de salud está bastante planificado y a veces no tanto. O estuvo planificado en un momento, en otro no, después volvieron a planificarlo, en otro no, y así. Eso lo vamos a ver en detalle sobre nuestro sistema. Y vamos a ir viendo cómo eso va mutando sin que haya un rumbo exacto y determinado desde el principio, sino que su desarrollo va y viene para todos lados, medio como una persona que se desarrolla también sin demasiado sentido. Entonces, acá entre corchetes, no sé muy bien por qué, lo puse entre corchetes, tendríamos, digamos, esto de que es una estructura cambiante, ese sistema de salud. ¿Sí? A esto a lo que me estaba refiriendo. Que va cambiando, pero que es una estructura, es decir, es algo que permanece ya hace bastante tiempo que hay un sistema de salud en Argentina, pero que va cambiando. ¿Sí? Y que de alguna manera esto también lo habíamos visto con el Estado, pero que es una cosa mucho más dura y de mucha más extensión en el tiempo, que también va a ser una estructura cambiante el Estado. Entonces ahí hay como un juego de decir es algo que cambia, pero que no cambia mucho, que se mantiene como estructura dura hace mucho tiempo, pero que aún así en sus características, en su funcionamiento, en sus propiedades, en lo que tiene y lo que no tiene, eso va cambiando bastante con el tiempo. Y está formado por el Estado, por su injerencia o por su falta, o porque participa poco o porque participa mucho en el sistema, por la sociedad civil, que son las personas comunes y corrientes, como todos podríamos decir, pero con la sociedad civil se apunta a hablar de los ciudadanos, digamos, de aquellos que participan de las actividades cotidianas, pero que sí, que somos básicamente todos. Y por otro lado, otro actor, estos serían los actores de esa estructura cambiante, sería el sistema político. Ese sistema político, que también es bastante cambiante, va a ir imprimiéndole unas direcciones. Nosotros veíamos en el práctico 2 sobre el Estado que los gobiernos le van dando una cierta dirección al Estado. Y también le van a dar una cierta dirección al sistema de salud, porque participa el Estado en mayor o menor medida en ese sistema de salud. Entonces, ese sistema, como nosotros lo tenemos en la actualidad, es el resultado de decisiones políticas y de relaciones de fuerza. Entonces, decisiones políticas, ya dijimos que ese Estado
es gobernado de tiempo en tiempo por distintas fuerzas que conquistan ese estado y que van a tomar ciertas decisiones que van a afectar a ese sistema. Y también va a estar afectado ese sistema de salud por relaciones de fuerza que no dejan de ser políticas, que no dejan de ser donde ahí también está la sociedad civil, que también forma parte de alguna medida del Estado. Pero relaciones de fuerza, y esto lo empezamos a ver, ustedes vieron en prácticos anteriores esto de el peso de las empresas transnacionales, por ejemplo, en la farmacología, y que muchas de ellas, con el poder que tienen, influyen sobre fuerzas políticas para que haya determinadas leyes, por ejemplo. Pero no solo desde ese punto de vista, y que además las empresas también formarían parte de la sociedad civil, no solo desde ese punto de las grandes empresas poderosas, de lo que fácilmente podemos identificar como poderosos, pero también pensemos en agrupaciones de la sociedad civil como Mamá Cultiva, que no sé si están familiarizados con esa agrupación, pero en los últimos años hubo discusiones en Argentina sobre la legalización del uso medicinal de la marihuana o del cannabis para, sobre todo y específicamente para el tratamiento de la epilepsia. Entonces ahí tienen un grupo de la sociedad civil, Mamá Cultiva y otras agrupaciones que apoyan a esa agrupación, que tratan de impulsar una reforma legislativa. Y ahí ese grupo de intereses, se le llama, plantea una relación de fuerza, quiere empujar hacia un lado y del otro lado hay otras fuerzas que empujan para el otro lado. Podríamos capaz pensar porque a veces esas fuerzas tampoco es que dan la cara, a veces no necesitan salir a la calle porque son muy poderosos. Entonces del otro lado podríamos tener tal vez, no sé, a los carteles de droga que les interesa que la droga siga siendo clandestina, grupos, estas empresas multinacionales que les interesa la producción en masa y tener el monopolio de la comercialización y no que la gente cultive en su casa nada. Y otros grupos más tradicionales que están en contra de la droga en general, grupos conservadores tradicionales como la Iglesia y grupos nacionalistas y vaya a saber qué. Entonces entre distintos grupos de la sociedad civil hay una puja y hay una pelea. Y todo eso después termina resultando en una decisión. Se aprobó la ley o no pasó nada con la ley, seguimos igual. Eso igual es una decisión política, aceptar o rechazar algo. Y eso va moldeando el sistema de salud. ¿Sí? Y así piensen ustedes en otros ejemplos, donde hay una lucha porque se implemente algo que afecta al sistema de salud, que a veces se logra imponer y a veces no. Bien, entonces ese sistema de salud va a estar formado entonces por organismos estatales, desde el Ministerio de Salud, las distintas direcciones o secretarías que se encuentran adentro de los ministerios. También piensen que los ministerios serían de competencias de nación, pero también tenemos un ministro provincial y también va a haber un secretario probablemente municipal o alguna dirección o secretaría que esté encargada de esa cuestión a nivel local. Todo eso son organismos estatales. Los hospitales públicos
Em, Generalmente, ahora actualmente, y bueno, eso por ahí lo veremos, pero como resultado de la privatización o de las medidas neoliberales, nuestro hospital público se convirtió en un hospital provincial, cuando antes era un hospital nacional. Eh, También el sector médico privado, sí. Entonces ese sistema de salud no es solamente lo estatal y lo público, sino también es lo privado. Todos esos médicos que atienden en sus consultorios privados, incluso los que ni siquiera atienden con obra social, o si atienden con obra social, pero que igual son privados. La ayuda mutua con Nacional, y a eso me refiero a las, eh, por ejemplo, la Asociación Española de Socorros Mutuos tiene la clínica, la española que le llamamos nosotros. Eso sería eh, que a veces ni siquiera llegan a tener una clínica, pero y que además a principios de siglo, cuando no había obras sociales, sí ya existían eh, estos organismos de socorros mutuos, generalmente se llama. Piensen que socorros mutuos es ayuda mutua entre personas de la misma nacionalidad, que generalmente acá en Argentina vinieron de otros países. Por eso, acá los únicos que tienen una clínica son los que llegaron a tenerla, son los españoles, pero en otras ciudades del país hay hospitales italianos o hay un hospital alemán, y es el resultado del esfuerzo de una comunidad de eh, una asociación de inmigrantes. También los sindicatos, yo no estoy seguro, pero en Comodoro no sé si los sindicatos llegaron a tener me parece que tienen consultorios algunos, sí, eso estoy seguro. Eh, pero no sé si llega alguno a tener alguna clínica. A mí me parece que no. Pero en otras ciudades del país sí tienen hospitales. Pero aún si el sindicato solamente tiene un consultorio o ni siquiera tiene consultorios, capaz que tiene solamente un dentista, igual forma parte de ese sistema de salud cuando tiene, aunque sea un dentista. Por supuesto, las obras sociales, algunas de esas obras sociales son de los sindicatos, generalmente lo son. Eh, las prepagas, que son esas, lo que nosotros comúnmente llamamos obras sociales, pero privadas, que la gente paga un canon que no tiene que ver con su oficio, con su trabajo, con su empleo, sino que yo puedo ser capaz jubilado de otra cosa y a mí me interesa tener mayor cobertura y tengo una prepaga. Que capaz que yo ya tengo una obra social, pero me resulta muy poco, o la gente que está contratada puede elegir, no está obligado a aceptar ninguna obra social en especial y eligen estas obras sociales privadas. Después también las ONGs, algunas organizaciones no gubernamentales en general, de algún modo ya estas asociaciones ya son ONGs. Pero pensamos en esto, en agrupaciones, por ejemplo, como Mamá Cultiva, que es un grupo de militantes que desarrollan actividades que no solo están ahí para para la lucha por la promulgación y modificación de ciertas leyes,
sino también para una ayuda mutua entre las personas afectadas por esa situación. Pero piensen en, creo que está la Fundación Anaí, hay distintas fundaciones, cualquier asociación que se les ocurra, que haga, por ejemplo, hay muchas sobre el HIV también, sobre la donación de órganos, sobre el cáncer, los distintos cánceres de mama, de lo que sea. Eh, Distintas afecciones generalmente van desarrollando como algunas asociaciones que a veces son como de beneficencia, pero que también participan de ese sistema de salud, porque no sería lo mismo, la situación no sería la misma si no hubiesen agrupaciones que están atentas ahí por los derechos de las personas con HIV, por ejemplo, que contribuyen a hacer campañas, a distribuir medicamentos o preservativos o lo que sea, o capacitaciones, ¿sí? No, el sistema de salud no es solamente la atención al público de una enfermedad concreta, sino que también es la campaña de concientización, es formar profesionales para que sepan específicamente sobre esta problemática, sobre el autismo, sobre lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que ese sistema de salud entonces no es solamente el hospital y los médicos, sino que hay otro montón de gente que participa de ese sistema de salud. Y que gran parte de ese sistema es privado, y que gran parte de ese sistema también son agrupaciones bastante voluntarias de gente. Que por un lado tenemos, digamos, lo que ya tiende un poco al negocio y por otro lo que tiende a simplemente la militancia política, de defender una causa. Bueno, pros y contras de nuestro sistema de salud. Tiene una multiplicidad de jurisdicciones. Esto de que esto ya marca una complicación porque hay muchos actores distintos participando. Y por otro lado, está ya subido este PowerPoint al campus. Esto piensen sobre todo en esto que les dije de que tenemos un ministro a nivel nación, tenemos un ministro de salud a nivel provincial y también a nivel municipal se toman algunas decisiones relacionadas con la salud, aunque no haya una secretaría capaz específicamente de salud. Yo ahora no lo tengo muy claro a nivel municipal, ¿sí? Si alguien lo sabe lo puede comentar. A eso se refiere con cuando hay una multiplicidad de jurisdicciones. Y eso de alguna manera puede ser un contra, porque eso marca que no va a haber una línea única y directa, que es necesario producir muchas consultas ahí para tomar una decisión conjunta. Hay una superposición de prestaciones a veces. Esto es como que quiere decir, por un lado, que hay personas